Y nuestro tema de esta tarde se llama ¿quiénes deben evangelizar? En todas las iglesias existe este incógnita y a veces pensamos que ¿quiénes son los que deben de evangelizar? Y dice nuestro estudio, dice que los creyentes, existe un concepto equivocado en la iglesia de Jesucristo donde se supone que el pastor es el único que tiene que evangelizar. Pero hoy quiero recordarte algo, eso es un problema bien tremendo en las iglesias cuando se cree que solo los pastores deben de evangelizar. Pero la gran noticia de esta tarde es que son los creyentes. Participa desde el creyente, participa el discípulo, participan los líderes, participan los mentores, los ancianos, diáconos, ministros, pastores, apóstoles, profetas, todos evangelizamos. ¿Qué nos dice la palabra al respecto? Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación y eso es lo más hermoso que podemos tener cada uno de nosotros en esta tierra. Y 2 Corintios 5:18 lo dice así: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Tú y yo estamos llamados a reconciliar a aquellos que no conocen a Jesús. Y ciertamente eso es más que un gran mandato, como lo veíamos en la clase pasada. Fíjate bien, el ministerio de reconciliación tiene un gran alcance porque lo llevamos a cabo tú y yo. Es responsabilidad de todo creyente librar a los perdidos. Recuerda que cuando tú evangelizas a alguien, debes evangelizarlo desde el punto de vista que tú lo vas a pasar a formar como un discípulo. Todo líder debe saber formar discípulos, pero desde que llega a ti y lo evangelizas y lo haces un creyente, desde ese momento tú le debes de enseñar a hacer evangelismo. Proverbios 24:11 lo dice así: libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que tienen su vida en peligro. Y ese es nuestro trabajo. Toda persona que va llegando a una iglesia pasa a ser un creyente. Y tardará un proceso para que sea un discípulo. Pero mientras es un creyente, tú debes de enseñarlo a evangelizar desde ese momento. Se ha escuchado ya que desde que llega una persona a la iglesia y es tomada, hace su oración de salvación, de fe, desde ese momento ellos tienen un gran amor y traen fuego en su corazón. Pero si ese creyente llega a la iglesia y lo sientas, lo llevas a una banca, a una silla y lo acomodas en ese lugar, le estás ocasionando un gran daño. Nosotros somos los responsables de enseñar a todos que todos debemos evangelizar. Todo creyente tiene la responsabilidad de amonestar al inconverso. Y dice Ezequiel 3:18-19: cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Y esa es la gran palabra que hoy debe exhortar nuestro corazón. Que si tú no amonestas al impío, su sangre te va a ser cobrada. Así es que si tú crees que tu pastor es el único que debe evangelizar, entonces te digo algo, tú mismo te has estado haciendo un daño. La sangre de todos aquellos que debieron de haber recibido el mensaje de salvación, y si tú no lo hiciste y partió de esta tierra, su sangre te va a ser cobrada. Nosotros deberíamos estar corriendo ya desde este segundo para alcanzar a todos aquellos a los cuales no les ha llegado la predicación de la salvación. Recuerda bien esto, llévatelo en tu corazón, que todo aquel que esté a tu lado y que no reciba el mensaje de salvación, su sangre te va a ser cobrada. Esto debe de ocasionar que se enciendan los motores de evangelismo espiritual en tu vida. Los creyentes sabios son ganadores de almas. Proverbios 11:30 dice: el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. ¿Quieres ejercitar la sabiduría? La escritura dice que el que está falto de sabiduría, que la pida a Dios.
Pero una forma de ejercitar esa sabiduría que Dios te da es ganando almas. Todos los que ganan almas son sabios, porque han pedido a Dios sabiduría, pero además la han ejercitado a través de ganar las almas. ¿Qué te parece hasta ahí? Dice acá, los inconversos no pueden oír si los creyentes no les predican. Tú eres un creyente porque has creído en Jesús. Y dice Romanos 10, 14 al 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y esto es una palabra en Romanos 10, 14, 15, en donde dice que ¿quién les va a predicar? Si tú y yo no lo hacemos, ¿quién les va a predicar? Todo líder debe tener en cuenta que la predicación que debe llegar a la gente que no conoce a Jesús debe ser una palabra que debe estar ardiendo en nuestro corazón. Punto número 1, porque todo aquel que no le compartas de Jesús, su sangre te va a ser cobrada. Escucha bien. Además de que Cristo nos dio el ministerio de la reconciliación. Además de que cuando tú le prediques a alguien de esa salvación, lo estarás librando de su mal camino. Esta es una gran bendición. Entonces, ¿quiénes van a predicar acerca de la salvación? La noticia de esta tarde es que es tú y yo. Tú y yo somos el responsable de predicar acerca de esa salvación. Tú y yo somos los responsables de llevar ese mensaje. Dice que el creyente es la sal y la luz de la tierra. Mateo 5, 13 y 14 dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Tú y yo somos la sal y la luz de la tierra. Y eso es una gran bendición, porque donde quieran que te vean a ti, ellos estarán mirando a Jesús. El Señor necesita obreros para evangelizar, y esos obreros somos tú y yo. Lucas 10:2 dice, y les dijo, la mies a la verdad es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. La palabra ya está escrita. Y esos obreros somos tú y yo en esta tierra. Cada creyente debe aprovechar el tiempo para poder evangelizar. ¿Y cómo vamos a aprovechar nuestro tiempo? Aquí te lo explico, Colosenses 4:5. Andad sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Hoy es el tiempo señalado para ganar almas y para recoger la cosecha. No lo perdamos en cosas que no son de valor eterno. Aprovechemos la oportunidad para evangelizar en la escuela, en el vecindario, en el trabajo, en la oficina, en la fábrica, en el campo de juego y en cualquier otro lugar que estemos. La gente está esperando y es nuestro trabajo y responsabilidad como creyentes ganar almas y evangelizar a toda criatura. Escucha bien, esto es bien hermoso. Debemos aprovechar nuestro tiempo. Y en todo lugar donde tú vayas, a un cumpleaños, a una fiesta, en tu trabajo, en tu vecindario y en todo lugar donde estés, en eso debes tú plasmar el mensaje de salvación. A todo lugar donde hemos ido, hemos hecho esto. Y Dios nos ha bendecido con una gran cosecha. Y esa es responsabilidad tuya y es responsabilidad mía. Te quiero dar algunas estadísticas de la condición de la sociedad aquí en México, en los Estados Unidos, en todo el continente americano. Fíjate lo que sucede cuando tú y yo no hablamos de Jesús.
Dice que aproximadamente 46 millones de mujeres abortan niños todos los años. Y estamos hablando de muerte. ¿Por qué esas mujeres abortan niños? Porque tú y yo no les hemos predicado a Jesús resucitado, a Jesús vivo. Aproximadamente 1.3 millones de fugitivos juveniles alrededor de la nación viven en las calles. ¿Sabes por qué esos jóvenes viven en las calles? Porque tú y yo no estamos predicando a Jesús. ¿Quiénes deben de evangelizar en esta tierra? Tú y yo. Tú que estás siendo formado como líder, eres el responsable de formar a los creyentes para que ellos hablen de Jesús en todo lugar. Siento como el Espíritu Santo está haciendo algo. Aproximadamente 17 personas de cada 100,000 mueren como resultado del suicidio alrededor del mundo. Y escucha bien, te doy esta parte. Esto representa una muerte por suicidio cada 40 segundos. ¿Sabes por qué la gente se está suicidando el día de hoy? Porque tú y yo no estamos predicando a Jesús con el mensaje de la salvación. Te doy más estadísticas para animarte a que puedas predicar a Jesús con ese mensaje de salvación. Aproximadamente el 22.1% de la población mayor de 18 años sufre de algún tipo de desorden mental. 1 de cada 5 personas, para un total de más de 44 millones en todos lados, sufren de algún tipo de desorden mental. ¿Sabes por qué esa gente está padeciendo de desorden mental? Porque tienen una acumulación de problemas e ideas desordenadas en su cabeza. Pero ¿sabes quiénes son los responsables? Tú y yo en esta tierra. Aproximadamente 18.8 millones de adultos dice que sufren de depresión. O sea que es el 9.5% a nivel nacional. A nivel local, el 9.1% de la población sufre de depresión. ¿Sabes que hoy la palabra estoy en la depre es muy común? Cuando tú escuches decir a una persona estoy en la depre, es tiempo de que le hables de Jesús con la predicación de la salvación. ¿Quiénes deben predicar? Tú y yo en esta tierra. Todo creyente, todo discípulo, todo líder, mentor, anciano, diácono, lo que seas en tu iglesia, pero en esta estás siendo formado como líder, y como líderes somos responsables de que el mensaje de salvación llegue a todo lugar, en las escuelas, en las fiestas, en donde quiera que tú vas en tu trabajo. Dice aproximadamente el 4.1% de cada matrimonio a nivel nacional terminan en divorcio. ¿Sabes por qué la gente se está divorciando? Porque tú y yo no estamos haciendo el trabajo que a todos nos corresponde. Y estas estadísticas nos deben de animar a que nosotros hagamos el trabajo. No solo es del pastor, es de todos nosotros. En este momento, 1 de cada 32 personas a nivel nacional está encerrada en cárceles y prisiones de toda esta nación. Y esto representa el 3.1% de la población adulta. ¿Sabes qué es lo que sucede? ¿Por qué hay tanta gente en las cárceles? Porque tú y yo no estamos hablando de Jesús con el mensaje de la predicación de la salvación. Hasta aquí no sé cómo te sientas, pero yo me siento desafiado. ¿Sabes por qué hay tantos niños en las familias maltratadas? ¿Por qué niños maltratados? Porque tú y yo no estamos haciendo lo correcto. Y esto nos debe desafiar, nos debe de animar. Dice aproximadamente 14 millones usan el alcohol al grado de alcoholismo. Fíjate qué estadísticas estamos mencionando hoy. Dice que esto es 1 de cada 13 adultos. De cada 13 adultos, 1 es alcohólico. ¿Y sabes por qué es alcohólico? Porque tú y yo no estamos haciendo nuestro trabajo. Así es que ya es tiempo que quites de tu cabecita, que dejes de decir que el mensaje de la predicación de salvación solo le corresponde a tu pastor. No es verdad.
Tú que estás siendo formado como líder, eres el responsable de formar a los creyentes que van llegando a la iglesia para que todos sean evangelistas. Todos debemos ganar a nuestra familia como primer punto. Se estima que el 10% de la población nacional es homosexual de alguna manera, con un promedio del 4% estrictamente homosexual. Muchas familias tienen hijos homosexuales. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo necesitamos predicar a Jesús con el mensaje de la salvación. ¿Qué te parece? Aproximadamente 4 millones de mujeres mueren anualmente agredidas por su novio o por su esposo. Una de 4 mujeres corre el riesgo de ser asaltada diariamente. En años pasados, 1.37 millones de mujeres reportaron haber sido abusadas. Por día, 4 mujeres resultan ser víctimas de ataques. ¿Sabes por qué hay tantas manifestaciones de mujeres? Pero nada resuelven. ¿Sabes quiénes tenemos ese trabajo, esa tarea? Tú y yo. Hablar de Jesús con la predicación de la salvación. Dice acá, en el año 2000 fueron reportados 5 millones de casos de abusos de niños al servicio de la protección de niños. Aproximadamente 1 millón de los niños resultaron ser víctimas. Los números han aumentado alarmantemente desde esta fecha. ¿Cuántos niños son abusados en el hogar? Por su padre, por su tío, por su vecino. ¿Cuántas madres salen del hogar para ir a trabajar y tienen que encargar a sus hijos? Pero ¿sabes por qué esos niños son abusados? Han sido abusados literalmente. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo necesitamos predicar a Jesús con el mensaje de la salvación. Aproximadamente 600,000 hombres, mujeres y niños duermen en las calles. ¿Sabes por qué? Porque necesitamos predicar a Jesús con el mensaje de la salvación. ¿A quiénes les toca evangelizar? A ti y a mí. Esta es la noticia de esta tarde. Por eso es que la vez pasada yo te pedía que salieras a la calle, te tomaras una foto compartiéndole el mensaje de la salvación a alguien más. No he recibido nada. O sea que no somos obedientes. Y fíjate qué es lo que está sucediendo cada segundo. Aproximadamente 16.6 millones de ciudadanos de este país usan drogas. Y esto representa el 7.3% de la población nacional. 7.3% y sigue creciendo. ¿Sabes por qué allá afuera hay jóvenes, niños, ancianos, adultos que siguen consumiendo la droga? Porque tú y yo no les hemos hablado de Jesús. A ti y a mí nos corresponde hablar del mensaje de la salvación. El 60% de todas las charlas o chats de internet, WhatsApp, redes sociales están relacionados con pornografía. Muchos usan las redes sociales para compartir pornografía. Y sabes que hoy, si tu hijo que es pequeño tiene un teléfono, seguro que le va a llegar esto. Pero ¿sabes por qué la pornografía sigue circulando? Porque tú en tus redes sociales no te atreves a hablar de Jesús. Ya está, guardamos silencio. ¿Cuántas veces a través de las redes sociales has compartido algo de Jesús? Es tiempo ya de hablar de Jesús. Es tiempo ya de hablar de Jesús. Aproximadamente 2.856 casos de pornografía entre pedófilos y menores de 18 años fueron reportados en este país. Imagínate nada más las estadísticas. ¿Sabes por qué sigue existiendo ese abuso? Porque necesitamos predicar a Jesús resucitado con el mensaje de la salvación. Dice que se ha estimado que 325,000 menores de 17 años están involucrados en prostitución, en pornografía de niños anualmente. ¿Sabes por qué? Porque necesitamos predicar a Jesús. ¿Quiénes son los responsables de predicar a Jesús? Tú y yo. Tú y yo. Todos los que conformamos el cuerpo de Cristo. Aproximadamente 1 de cada 5 hombres y 1 de cada 8 mujeres a nivel nacional usan pornografía
por medio de computadoras en sus lugares de trabajo y lo tienen más cerca a través de sus teléfonos. Muchos hombres y mujeres usan pornografía, pero ¿sabes por qué sigue circulando? Porque tú y yo no estamos predicando de Jesús. Ante estas estadísticas no podemos dejar de lado la gran responsabilidad, y es el reto que tenemos por delante. Como hijos de Dios, la iglesia tiene que volver a avivar la pasión por las almas. ¿Cuál es nuestro desafío para evangelizar? Tenemos que predicar a Jesús resucitado con el mensaje de la salvación. Hoy día apenas escuchamos de campañas evangelísticas o de reuniones para alcanzar a los perdidos. La mayor parte de las revistas cristianas, propagandas de radio y televisión están diseñadas para alcanzar al creyente y no al inconverso. Ninguna iglesia en la tierra se está invirtiendo para alcanzar al inconverso, solo para alimentar a los creyentes. Hoy día se hacen conferencias para líderes y conciertos de música, pero muy pocos llevan el toque evangelístico. Hay iglesias donde los miembros tienen que recordarle a su pastor que haga el llamado por los perdidos, porque ni siquiera eso se hace en muchas de ellas. Y en otros ministerios, a las pocas personas que se convierten, no se les da un seguimiento para ayudarle en su crecimiento espiritual. ¿Sabes a quién le corresponde ese trabajo? A ti y a mí. Por eso es que estamos parados de este lado de la cámara y tú de qué lado del televisor o de tu teléfono. Pero estamos siendo desafiados en esta tarde. Tenemos por delante un gran desafío, pero también tenemos una unción de Dios que ha venido sobre nosotros para ganar a los perdidos. Hagamos un compromiso hoy, no esperemos a mañana. El Señor quiere usarnos y para llevar su evangelio a todo el mundo. Si no tenemos la pasión por las almas, vamos a pedírsela a Dios en esta tarde, que nos dé una gran carga como nunca antes hayas tenido. Las cifras son catastróficas, las estadísticas son alarmantes y necesitamos hacer algo. Debemos cumplir con nuestra parte y Dios nos ayudará y hará el resto.